Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Sí, y además sí. Estoy convencido de que las religiones son una porquería. ¿Por qué digo esto? Pues porque a lo largo de la historia han demostrado con creces ser peligrosas, arcaicas, contradictorias y manipuladoras. Y no lo digo solamente yo, que soy un ateo de hueso colorado. También lo dicen los mismos religiosos. Sí, solo que ellos lo aseguran cuando se refieren a otras religiones o sectas que no sean las suyas, por supuesto. Es común oírlos decir: las religiones son espantosas, pero la mía no. Y lo más curioso es que lo dicen como si fuera esto un grito de guerra. Sin embargo, hay que reconocer que las creencias y la fe han llevado esperanza y consuelo a millones de personas. Sí, amigos, hay que reconocerlo. Muchas organizaciones religiosas han ayudado de forma práctica a miles de necesitados, bien sea facilitándoles alimentos, servicios médicos, educación y ayuda de todo tipo. Pero lamentablemente, la religión también ha traído consigo una pesada carga de muerte y destrucción, asesinatos, odios y un largo camino de infamia que ha legado al mundo. Esto es incuestionable, incalculable. Tanto que lo bueno que ha podido hacer ha sido ensombrecido por los actos criminales que ha protagonizado y, por desgracia, las desventajas de las religiones superan con creces los pocos beneficios que brindan. Toda esta ayuda a la humanidad bien puede ser realizada por medios seculares. De hecho, hay cientos de organizaciones sin un fundamento religioso que hacen exactamente lo mismo, pero sin el aburridor sermón, la sacada de dinero y la obsesión por convencerte de que su amigo imaginario es mejor que otros. Hay una frase que dice que cualquier acto de solidaridad que es publicitado es solamente eso, mercadotecnia. Es conveniente y hasta cierto punto necesario dejar de lado la fe y las creencias religiosas para comenzar a construir un mundo donde la religión tenga una mínima influencia negativa en la vida de los seres humanos. ¿Por qué digo esto? ¿Porque este deseo de que las religiones disminuyan al mínimo su influencia en la sociedad? Bueno, pues para eso estoy aquí, para explicarles mis razones. Ya con el puro título, esta razón sería suficiente para asegurar que las religiones son una porquería. Las creencias religiosas han dejado una larga estela de sangre, de muerte, de torturas y masacres. La cantidad de seres humanos que han caído muertos bajo el yugo implacable de la religión y los mandatos bíblicos es incalculable. Algunos, sin embargo, han tratado de hacer algún tipo de contabilidad del número de muertes que la religión cristiana nos ha dejado. El número es inmenso, bochornoso, obsceno, y debería ser una vergüenza para aquellos que insisten en repetir una y otra vez que Dios es amor y que las religiones son positivas. Según algunos expertos, la cantidad de muertes por cuestiones religiosas supera con creces a las muertes provocadas por todas las enfermedades, todas juntas, en toda la historia de la humanidad. En esta cuenta, claro, no solo están los católicos, también debemos incluir al resto de las religiones que, por intentar expandir sus creencias, han asesinado sin piedad a quienes no quieren aceptar sus amables invitaciones de conversión. El ejemplo más deplorable de esto es la religión del Islam. Uno de los grandes problemas de las religiones más influyentes del mundo es su premisa de convertir al resto del mundo hacia sus creencias, y muchas veces para lograrlo han usado la violencia, los asesinatos, la tortura y otras mañas, mañas que son contrarias a sus principios religiosos. Irónico, ¿no? Cada persona que ha muerto por culpa directa o indirecta de la religión es motivo de sobra para confirmar que son una porquería. Por desgracia, las religiones y sus arcaicos y caducos libros sagrados insisten en mostrarle a sus fieles seguidores una idea errónea y primitiva de la naturaleza y el mundo que nos rodea. Pretenden que sus súbditos crean y acepten conceptos evidentemente mágicos y anacrónicos, y a la fuerza los obligan a que los acepten como una verdad absoluta, sin la posibilidad de cuestionarla o refutarla. ¿Quieren un ejemplo de esto? Ahí les va. Señor Villalpando, coincido completamente con usted. Las religiones son una porquería, He estudiado a todas las religiones y sus absurdas creencias. Yo, francamente, no me explico, no comprendo, no entiendo cómo hubo un momento en la historia donde el cristiano promedio, de verdad creía en cosas tan absurdas como que la tierra es plana, que el mundo se hizo en 6 días, creían en la existencia de unicornios y monstruos mitológicos, aseguraban que una quesadilla podía ir sin queso, imagínense, y juraban que era posible que un tipo estuviera 3 días dentro de una ballena, pez grande, para que no se enojen los fanáticos religiosos que me dejan sus lindos
los mensajes en los comentarios de estos videos. ¿Dónde vamos? Así. Esos cristianos creían en diluvios universales, imagínense. Creían en la salvajada de que la Tierra es el centro del universo y que el Sol gira alrededor de nosotros. Admito que ciertas divisiones cristianas en la actualidad ya no creen en la literalidad de algunas de estas historias, aunque asombrosamente aún hay quienes creen en cosas evidentemente absurdas como la literalidad del Génesis y la creación del universo en 6 días. Lo dicho, señor Villalpando, la religión apesta, tanto como el güey que está aquí atrás de mí. Híjole, vaya que le chilla la ardilla, ¿eh? Por desgracia, y a pesar del intento de modernización de algunos cristianos, es obligatorio en casi todos los casos la creencia en ese Jesús mágico, mago y levantamuertos, por mucha modernidad y ciencia que quieran ponerle al actual cristianismo. Ese Jesús que nos venden, que es mitad Dios y mitad ser humano, que a la vez es el hijo de su papá y al mismo tiempo pues es una paloma degenerada que embaraza, es completamente aceptado por los religiosos sin ningún problema. Me parece francamente absurdo y contradictorio que todavía algunos religiosos insistan en considerar como una metáfora el que una burra hable, pero crean que es cierto que un tipo levante cadáveres de hasta 4 días de muertos, que él mismo resucite de la muerte, o que inclusive se crean esa tarugada de que los muertos de Jerusalén salieron de sus tumbas y se pasearon por toda la ciudad, como pasa en cualquier película barata de zombies. El hecho de que las religiones insistan en que aceptemos y creamos en estas estupideces y absurdos, dejando de lado la lógica, la sensatez y la razón, es un excelente motivo para saber que son una porquería. Las religiones siempre han sido un obstáculo muy serio al avance de las investigaciones científicas, de la comprensión del mundo y la realidad. La ciencia no se dedica a contradecir a la Biblia ni a negar a Dios, no es su trabajo. La ciencia busca describir la realidad y comprender a la naturaleza en su real dimensión. Lamentablemente para los religiosos, pues la realidad es muy diferente a lo que sus libros sagrados les muestran y en los cuales ellos basan sus creencias. Hubo momentos en la historia de la humanidad cuando la religión atacó de forma directa y despiadada a los científicos que intentaban describir a la naturaleza. Tenemos célebres y lamentables casos como el de Copérnico y muchos otros, que fueron juzgados y hasta condenados por sus descripciones del mundo, las cuales eran contrarias absolutamente a las que mostraba ese supuesto libro sagrado. Algunos creyentes dirán que eso fue cosa del pasado, que las religiones se han modernizado, pero absurda y lamentablemente todavía leemos noticias de cómo líderes religiosos pretenden que los científicos no estudien, por ejemplo, lo que ocurrió antes del Big Bang o que suspendan investigaciones genéticas y médicas avanzadas, impidiendo con todo esto la modernización del mundo y le pongan tantos peros a la mejora de la calidad de vida de los seres humanos. Por cada científico torturado, por cada investigación científica limitada, por esa absurda intención de permanecer ignorantes, es que debemos apartar y dejar a las religiones fuera del área científica y tecnológica. Las religiones han sido el instrumento perfecto del que se han servido algunos desgraciados líderes políticos para manipular, discriminar e influir en la población y de esta manera satisfacer sus perversos objetivos personales. Mencionarlos a todos sería extenso y aburrido, ¿verdad? Porque la lista va desde mucho antes de Hitler a Biden, desde Constantino el Grande hasta Putin, pasando por los hermosos momentos de la historia como la conquista de América, las cruzadas, la Inquisición o el ataque al World Trade Center. ¿No se han fijado? Ya es muy común que algunos candidatos a la presidencia, en especial en nuestros países latinoamericanos, nombren las escrituras o a Jesús. Parece que mencionarlos aumenta sus posibilidades de triunfo, ¿verdad? Desde el ganar las elecciones hasta el modesto predicador evangélico que busca su diezmo, son patéticos ejemplos de cómo la religión es utilizada para fines particulares. Dios, la Biblia y la política han estado inexorablemente unidos desde tiempos inmemoriales. Razón de sobra para alejar a las religiones de las políticas gubernamentales. Esta es otra muy buena razón para botar a todas las religiones a la basura.
Las religiones, con sus libros sagrados escritos hace muchos siglos, contienen ideas absurdas y anacrónicas sobre la salud, las enfermedades y la fisiología humana. También pretenden hacer creer a sus seguidores en el supuesto poder curativo de la oración y otras terapias francamente inútiles y peligrosas. Son incontables los casos donde una terapia médica, efectiva, real y comprobada, es sustituida por rezos, oraciones y peticiones de personas tomadas de la mano para que el todopoderoso Dios revierte el estado de enfermedades del iluso y desafortunado enfermo. Evidentemente, ese gran Dios que creó al mundo en 6 días es incapaz de curar o siquiera aliviar afecciones bastante básicas como una apendicitis, que ahora es aliviada con una cirugía de rutina. Demostración de que la ciencia médica, en su esplendor, puede solucionar las enfermedades que a ese Dios le da flojera curar. Y ya he hablado en otro video de la incapacidad divina para restaurar algún miembro amputado. El asunto no es solo que el iluso o desorientado creyente ponga su vida y su salud en manos de Dios. A veces son sus hijos inocentes quienes pagan las absurdas creencias de sus padres. El número de personas que todavía mueren al sustituir medicina por Dios es indignantemente alto. Debería de existir algún tipo de ley que condene y castigue a las personas que por razones religiosas evitan que sus hijos reciban el comprobado beneficio de las terapias y tratamientos médicos. Si los religiosos quieren sustituir un tratamiento o una cirugía por la oración a Dios, es asunto de ellos, ¿verdad? Es su vida. Pero no deberían exponer a sus hijos ni a las personas bajo su influencia a una muerte segura o, en el mejor de los casos, a un empeoramiento de su estado de salud. Entiéndanlo, no es su vida. Deben darle a la oportunidad a sus hijos, por ejemplo, de vivir sanamente. ¿Por qué no dejan las oraciones para otros asuntos menos peligrosos como encontrar las llaves o suplicar para pasar un examen? Así no le hacen daño a nadie. El evitar estas lamentables e innecesarias muertes es otra razón de peso para dejar a la religión alejada de la medicina y terapias médicas. Y claro, por supuesto, pues ¿cómo no? Dios necesita urgentemente de dinero. Mucho dinero. Aunque ya hemos hablado de que según los religiosos Dios es perfecto, o sea que no necesita nada. Pero según la Biblia y las organizaciones religiosas, Dios necesita de grandes altares, iglesias llenas de oro y joyas. También necesita de un ejército de ambiciosos jerarcas que deben vivir a todo lujo para no preocuparse por cuestiones tan mundanas como trabajar en algo productivo y que viven de la limosna de la gente. Y viven muy bien, ¿eh? Dios también necesita que le den regalos, ya sea en forma de dinero, o en forma de cheque, o transferencias bancarias, o bitcoins, o lo que haya, ¿no? Pero necesita. Dios siempre necesita. Por ejemplo, les exige a sus súbditos el famoso diezmo, que ha enriquecido a cientos de perversos líderes de iglesias de todas las denominaciones conocidas, que se aprovechan de sus fieles exigiéndoles a veces, bajo amenaza celestial, de que deben dar el 10% de sus ganancias. Sí o sí. La religión y la adoración a Dios se ha convertido en un comercio despiadado, donde solo los líderes ganan, y esto pasa en todas las religiones. Los católicos, por ejemplo, tienen la famosa cestita que circula durante las misas, ¿verdad? Y la venta de baratijas como rosarios, estatuas de santos, escapularios, veladoras, tazas, bolsas y miles de artículos. ¿Y cómo olvidar los pagos a sacerdotes para extorsionarte durante toda tu vida? Que naces, pagas. Que mueres, pagas. Y en medio de esto hay que pagar comuniones, para el perdón de los pecados, por la petición de curaciones. Yo he visto cómo cobran para aventarle agua disque bendita a un coche nuevo. O vemos la aterradora fotografía de un sacerdote bendiciendo las armas que se usarán para matar a otros seres humanos. Son muchas las actividades que los creativos sacerdotes inventan para sacarle dinero a su borregada. La religión es un negocio redondo y con el maravilloso plus de que no pagan impuestos. Otro ejemplo sería el de los protestantes, con la venta de libros, cursos inútiles y las costosas entradas para sus conciertos. Cada religión tiene su marketing, su merchandising y su bonita forma de estafar a la gente. Los adventistas, por ejemplo, son geniales para la extorsión al estilo del Padrino. Los líderes de esta secta les exigen literalmente a sus fieles el recibo de sueldo para verificar si de verdad están aportando el 10% o si le están robando el dinero a la iglesia. Y claro, pues los fieles feligreses generalmente aportan más de ese 10%, ya que mientras más dinero dan, creen que llegarán sin mucho más trámite al paraíso. Y no,
No son bromas ni inventos míos como ateo. Estas indignantes cosas en realidad ocurren todos los días. Dios es un verdadero jefe de la mafia celestial que manda a sus sicarios para extorsionarte con dinero con la amenaza de la condenación eterna si no pagas tu cuota. Una verdadera porquería. Dios no solo le exige a sus adoradores que le dediquen tiempo y dinero, también necesita que sus borregos se humillen de las formas más bajas y rastreras posibles. Esta necesidad de Dios de que sus creaciones se humillen ante Él es realmente de un ser con una enfermedad mental patológica. Claro, todo esto tiene su recompensa, ¿verdad? El paraíso, donde los elegidos serán eternamente felices y pasarán la eternidad arrodillados, rezando, orando y humillándose ante Dios para siempre. Las religiones e iglesias se aprovechan de esto para seguir humillando y vejando a los fieles de las maneras más aberrantes y bajas posibles. Peregrinaciones, ayunos, vigilias, oraciones que son acompañadas con una serie de ejercicios físicos. Por lo menos en la misa pasan más de una hora en eso de arrodíllate, párate, siéntate, arrodíllate, siéntate, párate, arrodíllate, siéntate, arrodíllate. Como en una sesión de aeróbics. Y no podía faltar su necesaria dosis de adoraciones a imágenes, cuevas místicas, instrumentos de tortura, pedazos de prepucios, calaveras. Y claro, en este selecto grupo incluimos a esas religiones donde los fieles se autoflagelan, se hieren, se crucifican literalmente. Y todo esto para mostrarle a un inexistente Dios qué tan humillados están ante Él. El por qué Dios desea que sus seguidores se humillen lo más patéticamente posible ante Él, nunca lo voy a entender. No son órdenes de un ser perfecto, todopoderoso y amoroso. Pero lo que sí entiendo perfectamente es que las religiones se aprovechan de esto para aumentar la humillación, la degradación personal de los inocentes creyentes, pues para de esta manera incrementar su poder e influencia sobre ellos. Por el respeto, la consideración y la dignidad de las personas que no necesitan humillarse ante seres invisibles, es que debemos desechar a todas las religiones de nuestra vida. Basándose en los mandamientos oficiales y el resto de preceptos que posee ese santo librito, las religiones actuales han elaborado una serie de exigencias y prácticas que son francamente absurdas, incoherentes y a veces hasta peligrosas. Así es, señor Villalpando. A pesar de la supuesta modernización de las religiones actuales, muchas conservan prácticas realmente obsoletas y monstruosas que las hacen ver como primitivas y arcaicas, como la arcaica de Noé. Eso fue un chiste, ¿eh? ¿No lo entendieron? Arcaica, Noé. De todos es conocido los absurdos mandamientos y exigencias que imponen de forma particular el resto de las diferentes divisiones cristianas y que van en contra del avance de la sociedad moderna. Por ejemplo, los católicos, que son el grupo religioso más numeroso y de mayor influencia en el mundo. Tienen mandamientos absurdos, como ese de prohibir el aborto, la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, la criminal prohibición de la eutanasia, prohíben el matrimonio de sacerdotes y monjas, la absurda prohibición de las investigaciones científicas porque dicen que eso es estar en contra de Dios. Otras cosas que consideramos primitivas y absurdas son esos complejos e inútiles ritos que llevan a cabo en bautizos, comuniones, confirmaciones, matrimonios y demás ceremonias completamente estúpidas. También puedo mencionar que la religión prohíbe el uso del anticonceptivo y el uso del método de control de la natalidad. Pero esto no es exclusivo de la religión cristiana. Otras religiones tienen también su encanto. Por ejemplo, los adventistas obligan a lavarse los pies unos con otros o a no comer carne. Los testigos de Jehová no reciben transfusiones y no comen cosas que contengan sangre. Prohíben las imágenes religiosas y las mujeres no pueden usar maquillaje. Y tienen que llegar vírgenes al matrimonio. No, hombre, si les sigo no acabo. Es francamente triste ver cómo las diferentes facciones religiosas se atacan y critican entre sí para ver quién tiene preceptos y exigencias más absurdas y estúpidas. Pero les digo algo, no se preocupen, todas van empatadas. Si existe algún punto en común entre todas las innumerables divisiones religiosas, es la misoginia implícita que sus filosofías predican. A los homosexuales tampoco les va muy bien en la religión, aunque si leemos con detalle la historia de David y Jonathan, tendríamos la seguridad de que la homosexualidad podría ser considerada bíblica, En fin, que sus súbditos y líderes se han encargado de fomentar ese odio y sectarismo. Y aunque muchas religiones presumen de ser muy modernas y no tener problemas con las mujeres,
la sombra misógina siempre está presente. Por ejemplo, las mujeres no pueden ordenarse sacerdotes. Se deben vestir de alguna manera específica en las reuniones religiosas o inclusive en su vida diaria. Las mujeres literalmente no pueden hablar, leer ni predicar. Y según las religiones, las mujeres deben someterse a su marido. Para las religiones, la mujer es un objeto que solo sirve para reproducirse y que la iglesia tenga más fieles. Una máquina reproductora, nada más. Y con los homosexuales es peor, ¿eh? No conozco aún a ninguna organización religiosa que acepte abiertamente a los homosexuales entre sus filas. Bueno, a menos que sean asociaciones religiosas creadas por los mismos homosexuales. La humillación, la burla, los ataques e inclusive asesinatos de homosexuales es cosa común entre algunos defensores de la fe, lo que obliga a algunos a callar y a mantener su condición sexual en secreto para poder ser aceptados en las organizaciones religiosas. La misma Biblia dice que los homosexuales son una aberración y que tienen que ser apedreados hasta morir. Mi pregunta es, si eres homosexual, ¿para qué demonios quieres pertenecer a una secta que te castiga desde su libro fundamental? ¿Ven cómo las religiones son una porquería? Basándose en anacrónicos y ambiguos versículos bíblicos, algunas divisiones religiosas fomentan la no adquisición de conocimientos e información, lo cual deja al inocente creyente en un estado lamentable de ignorancia que en la mayoría de los casos es peligroso inclusive para su propia vida. Desde las religiones que les prohíben de plano a las personas el estudio básico escolar, hasta aquellas que limitan la adquisición de conocimientos e información basándose en que alguna información o libro es blasfema o que dice cosas contrarias a los estatutos y creencias bíblicas. Inclusive hay religiones que prohíben a sus fieles visitar ciertas páginas de internet, ya que pueden hacerles dudar y confundir sobre sus creencias en Dios y la Biblia. Adivinen ustedes, amigos, ¿cuál es uno de esos canales de YouTube prohibidos por algunos religiosos? La Fosa Escéptica. El que las religiones impongan como dogma cosas francamente absurdas y evidentemente falsas, como la historia de Jesús, ¿no? Que desafiando todas las leyes de la naturaleza, vuela literalmente a los cielos para estar con su señor papá, que es en realidad él mismo. Eso es algo francamente iluso, y quien lo considere real y verídico, pues debería revisar su capacidad para evaluar la realidad. Como decimos en México, el que crea esto es que ya se le desacomodaron los patitos. Porque vean a ese Dios contradictorio que le manda este mandamiento a su divina creación. No desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Y qué hace este absurdo Dios? Va y embaraza a la mujer de un carpintero. Eso es algo que haría a un Dios coherente, pero en la práctica esto sería relativamente inocuo y no debería traer consecuencias serias, porque el creer que una serpiente habla pues es en teoría algo inofensivo. Pero cuando la religión, basándose en versículos bíblicos, les exige a sus fieles que no deben donar ni recibir transfusiones de sangre, cuando basándose en la Biblia se comienzan guerras y asesinatos, cuando hay literalmente suicidios colectivos y asesinatos inspirados en este supuesto libro sagrado, cuando personas de verdad creen que escuchan la voz de Dios y realizan toda clase de aberraciones o crímenes, cuando las personas simplemente dejan de utilizar terapias médicas comprobadas al sustituirlas por oraciones y peticiones a Dios, es en esos casos cuando esa ignorancia promovida por la religión se vuelve francamente peligrosa y hasta mortal. Por esto precisamente es que debemos echar a todas las religiones al bote de la basura. Pero, ¿acaso las religiones deberían desaparecer? Miren, yo particularmente pienso que no, pues no se les puede negar a las personas el derecho innato de creer en lo que deseen, por muy absurdo e ilógico que nos parezca a nosotros esas creencias. Como ya he repetido, lo que busco con estas críticas directas a la religión es que tomemos conciencia sobre lo perjudicial que puede ser este sistema de creencias en el que el creyente basa su vida, y que aún siendo una persona pacífica, pues la religión puede no serlo, y puede promover de alguna manera cosas perjudiciales tanto para ellos como para quienes los rodean. La mayoría de los ateos insistimos en que no queremos que las religiones desaparezcan. Buscamos, sí, una sociedad donde las creencias religiosas sean personales y particulares. Si los creyentes no desean entender y aprender sobre ciencia y una correcta descripción de la realidad, es su asunto, yo no me meto.
si desean ser manipulados políticamente por personas basándose en la Biblia, o si prefieren orar o pedirle a Dios que les dé salud en lugar de acudir a médicos, o si desean perder su tiempo y dinero en asuntos espirituales y religiosos obedeciendo mandatos absurdos y anacrónicos, o si les gusta ser humillados y vejados por la religión a la que pertenecen y por el Dios que adoran, ese es asunto suyo. Es su vida y ellos pueden hacer con ella lo que deseen. Aunque esto nos parezca a algunos un disparate masoquista y deprimente, pero por favor, que no impongan esas creencias religiosas tan dañinas y peligrosas a sus hijos, a sus familiares o a la gente que los rodea. Si quieren hundirse en el barco, que lo hagan solos. Deben darle la oportunidad a otros de reflexionar y elegir lo mejor para su vida sin imposiciones y obligaciones, aunque los religiosos las consideren beneficiosas e inofensivas. Si no desean eliminar a la religión de sus vidas, eso es respetable, pero que la guarden en un rinconcito de su casa bajo las sábanas antes de dormir solo para ellos, ¿no? Que dejen a los demás la posibilidad de vivir sin ataduras ni dogmas basados en dioses inexistentes, caducos libros arcaicos y nefastas organizaciones religiosas. Por mi parte, los religiosos tienen todo el derecho de creer en lo que sea. Yo tengo todo el derecho de decir que sus creencias son estúpidas. Es por todo esto y mucho más que creo que las religiones son una porquería. Eso es todo. Los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierda ningún contenido nuevo. En la descripción de este video encontrarás la liga para que te integres al grupo de Facebook y también las ligas para que te conviertas en un patrocinador de La Fosa Escéptica. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.